Muy bien. Pues mi segunda pregunta, sé que a priori no parece tener mucho que ver con el tema, pero sí que lo tiene. Dice así, está basada en Hebreos 2, 7 y 9, que dice que Dios hizo a Jesús un poco inferior a los ángeles. Entonces mi pregunta es, ¿en qué sentido hizo Dios a Jesús un poco inferior a los ángeles? Bueno, gloria a Dios. Para nosotros como trinitarios no quiere decir que lo construyó o que lo creó en un vientre de la mujer, porque Jesús dice que él existía con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, esa es una profecía que habla de David, ¿sí? O del Hijo del Hombre, pero a la vez es una profecía de Jesucristo cuando vino al mundo. Fue hecho hombre. Entonces, ¿en qué sentido fue? Entonces, si vamos a Filipenses 2, vemos que Jesús tenía una forma de Dios, pero fue hecho hombre. Entonces, al decir fue hecho hombre, no quiere decir que fue apenas creado en ese momento, ¿ya? No quiere decir que fue creado en ese momento. Por ejemplo, Filipenses 2 dice que Cristo estaba en una forma de Dios y tomó forma de siervo, ¿sí? Hecho semejante a los hombres. Mira aquí. No sé si se puede ver allí. Entonces Jesucristo, él ya existía en una forma de Dios, pero dice que se despoja a sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, hecho no quiere decir que apenas él lo estaban creando, ¿sí? Porque él existía en forma de Dios. Míralo, acá está el Hijo de Dios, Jesús, en Filipenses 2:6, existiendo en forma de Dios, de la palabra morfe. Llevo 2 minutos. Entonces, él no consideró ser igual a Dios. Es decir, él no consideró ser igual al Padre que lo envía. Entonces, en esa forma de Dios, que él es el verbo que era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, acá el verso 7 dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ese hecho no quiere decir que apenas él comenzaba a existir allí. Ahora, hecho semejante a los hombres quiere decir que él, al ser hecho, es que él ya existía en forma de Dios, es hecho menor que los ángeles porque él no era un mero espíritu como los ángeles, tenía carne y hueso, y él dijo en Hebreos 10:5, mas me preparaste cuerpo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando el Padre introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque ese niño que está allí es Emmanuel, Dios con nosotros, hecho hombre. Hasta ahí mi tiempo. Adelante con tus 3 minutos de refutación. Muy bien. Bueno, gracias, Elkin. Gracias porque has respondido bien. Jesús fue hecho inferior a los ángeles porque tuvo un cuerpo físico y el cuerpo físico pues es inferior a los cuerpos espirituales de los ángeles porque está atado, digamos, a las leyes físicas y de la materia, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Si tú crees que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tenía, quiere decir que Jesús, cuando resucitó con su cuerpo físico y ascendió al cielo, en el cielo sigue siendo inferior a los ángeles, porque tiene ese mismo cuerpo que lo hacía ser inferior cuando estaba aquí en la tierra. Es decir, según tú, que además creo que tú crees que Jesús es Dios, estás diciendo que Dios, Jesús, es en el cielo inferior a los ángeles porque tiene un cuerpo físico, ese mismo cuerpo físico que lo hacía ser inferior aquí en la tierra. ¿Ves que no tiene ningún sentido? O sea, si siguiéramos tu argumento, estaríamos rebajando a Dios por debajo de los ángeles. No tiene ningún sentido. Y bueno, me quedan 2 minutos, pero quiero aprovechar estos 2 minutos en
una cosa de la pregunta anterior que yo creo que no se entendió. Expliqué que yo creo que Jesús resucitó espiritualmente, pero que cuando se mostró, cuando se apareció, tenía un cuerpo físico, o sea, cogía cuerpos físicos para el momento de las apariciones, simplemente. Entonces, claro que Tomás metió los dedos en sus manos y en su costado, claro, porque era un cuerpo físico, y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero uno, no era el mismo cuerpo físico que tenía antes. Y dos, no era el propio cuerpo de Jesús. Simplemente era un cuerpo materializado para ese momento, al igual que muchos ángeles en el pasado también materializaron cuerpos. Abraham interactuó con tres hombres que eran ángeles, materializaron cuerpos. Daniel también vio un ángel materializado. Jacob luchó contra un ángel. A Lot lo sacaron de la ciudad 2 ángeles que estaban materializados con cuerpos humanos. Gedeón vio un ángel materializado. Manoa vio un ángel materializado. Josué también. En los ángeles rebeldes, los demonios, antes del diluvio, materializaron cuerpos humanos y tuvieron hijos, los Nephilim. Así que es totalmente normal, y en la Biblia lo muestra muchas veces, como ángeles con cuerpos, seres con cuerpos espirituales, tomaban cuerpos físicos en determinados momentos. Por eso Hebreos 13:2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Pensaban que eran personas, no sabían que eran ángeles. Pensaban que eran seres humanos, pero eran ángeles. Con lo cual, los seres espirituales, como Jesús, pueden materializar cuerpos humanos.